¿Qué tal, cribajeros? Soy Sergos de Remas, tu amigo comentador de películas y de series, y hoy voy a hablaros de una serie que me ha sorprendido. Your Friendly Neighbor Spider-Man, la última serie de animación que nos ha traído Marvel de el personaje más popular del cómic junto con Batman y Superman. Una serie que mucha gente ha criticado, una serie que otras personas han defendido. Y yo hoy voy a aportar mis impresiones, mi opinión. Voy a argumentar, eso sí, porque pienso lo que pienso. No voy a decir esto me parece esto y ya. No. Si algo me gusta, explicaré por qué. Y si algo no me gusta, también explicaré por qué. Normalmente estoy acompañado, pero bueno, la agenda de todos es apretada y no puedo esperar que todos mis amigos se apunten a todas las series. Así que hoy, mi mayor amistad en este podcast vas a ser tú, querido oyente. Antes de comenzar, si al final de el podcast te lo pasas bien, estás invitado a suscribirte porque ya te digo que tenemos mogollón de vídeos en plan charla sobre mogollón de películas, de series, tanto de Marvel como de otras marcas. Así que sin más preámbulos, vamos para allá. A ver, esta serie, la de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, tiene una trayectoria curiosa. Porque claro, vivimos una época en la que estamos saturados como de todo. Tenemos saturación con Star Wars, tenemos saturación con El Señor de los Anillos, tenemos saturación con Marvel, tenemos mogollón de productos y no solo productos, sino versiones y versiones del producto. Un ejemplo, Batman. Batman tenemos ahora mismo el Batman de Robert Pattinson, tenemos muy fresco aún el de Ben Affleck, que la última vez que lo vimos fue en 2023. Yo cuando estoy grabando esto es 2025, es decir, tampoco hace tanto del Batman de Ben Affleck. Y se dice que el Alan Ritchson el actor de Jack Reacher, pues va a ser el nuevo Batman. Y es posible que tengamos hasta dos Batman a la vez en el cine. Y ya de Jokers ni hablemos. Y Spider-Man, o Spider-Man, como tú prefieras decirlo, no es una excepción. Es decir, tenemos el de animación de Sony de Spider-Verse, el de Miles Morales. Que por ahí hay un Peter Parker. No hace tanto, en 2021, tuvimos No Way Home. Y ya está confirmada la siguiente, que es Brand New Day, que es Spider-Man 4, el de Tom Holland. Llevan dos Spider-Man. Tenemos el de los videojuegos, llevan tres. Se habló y se habló y se habló con el estreno de X-Men 97 de hacer de nuevo una continuación de la serie de los 90 de Spider-Man. Ya van cuatro. Y ahora aparece esta serie, quinta versión de Spider-Man en animación, y uno se pregunta, vamos a ver, contando ya con el hecho de que hay 5.000 millones de versiones de Spider-Man, en este momento vamos a tener hasta 5 versiones más o menos en activo. Es agotador. Desde luego uno se pregunta, ¿para qué ver esta serie? Entonces yo creo que eso le ha jugado un contra a este producto. Es decir, la gente está hasta arriba de series y de cosas y es como, bueno, pues otra serie más de Spider-Man. Luego se le ha sumado la polémica sempiterna de mi tiempo, que es que el producto es, pues, woke. Que si hay personajes asiáticos, que si hay personajes afroamericanos, o como tú lo quieras decir, estoy en YouTube, que si hay personajes gay, que si hay personajes del otro, y es como que la gente tampoco la quiere ver por ese motivo. Y luego también se la ha acusado de tener un estilo de dibujo, pues, torpe y caricaturesco. Bueno, yo no voy a negar que no soy quien para decir que he seguido el desarrollo de esta serie de cerca. Yo sabía que había una serie en desarrollo, yo pensaba que era un producto que sobraba, que venía en un momento muy desacertado, que no iba a aportar. Y la verdad es que sí, veía alguna noticia suelta de no, tal, diseños conceptuales de Norman Osborn. Ahora Norman Osborn es afroamericano también. No, tal, diseños de este personaje, diseños de no sé quién, diseños de no sé cuántos. Oía también, no, es que la serie va a ser pues los primeros meses de actividad de Spider-Man antes de ser parte de los Vengadores. Vamos, que en principio la serie iba a ser parte, iba a ser canon dentro del UCM. Y yo pensaba, tenemos ahí al Tom Holland, después de No Way Home, en un punto súper interesante a nivel narrativo, y se ponen aquí los de Marvel Studios a hacer una serie de ese Spider-Man. Me parecía pues una pérdida de tiempo. ¿Y sabéis qué pasa, queridos viajeros? Que en la vida muchas veces, cuando vas por ahí más en la era de internet y ves cosas, te da por opinar. Aquí estoy yo opinando sobre algo. Pero quiero decir opinar en plan que ya lo sabes todo.
buah, esto va a ser un desastre, esto no va a valer un pimiento, esto va a ser una mierda, esto, ¿para qué voy a perder el tiempo? Me ha pasado otras veces. Yo con Agatha, All Long o Agatha, quien sí, ¿no? Lo pensé, le dije, vaya desastre de producto, cómo hacen esto, con la de historias que tienen por contar. Y a mí, Agatha, si te ves el podcast que está en este canal, un podcast muy poquito visto, pero ahí lo tienes. A mí la serie me gustó. No es que sea una serie imprescindible, pero me gustó. Y con esta serie yo me la he visto porque empecé a ver ahí reseñas por aquí, reseñas por allá y dije, bueno, pues tengo un canal de cine, tengo un canal de series, estoy haciendo un ciclo de Marvel, ¿por qué no? Si damos una pausita a la serie de películas del UCM que estamos haciendo. Y yo me he visto la serie, empezó y dije, bueno, vale, normal. Pero esto es como todo, yo cuando empiezo algo lo termino, sea un libro, una película, un videojuego. Y según avanzan los capítulos empecé a pensar, esta serie es muy buena. Y a mí la serie me ha gustado muchísimo. Me ha sorprendido muy para bien. No sé yo... Bueno, no llega al nivel de X-Men 97. Esa serie era mucho más rompedora, mucho más impactante a nivel narrativo. Pero esta tampoco es que está lejísimos en cuanto a calidad. Y creo que hace su trabajo muy bien. Para empezar, el tema del wokismo, el tema del progresismo, el tema de que es progre, eh, me parece que nos sobra y que aporta y que no es producto progre, producto woke aderezado con una historia, no, es una historia aderezado con una corriente woke. Y creo que incluso le aporta. Y sí, tal cual, creo que le aporta. Yo no soy de la postura de que porque algo sea woke es una mierda. Hay productos woke que son muy buenos. Ejemplo, la segunda temporada del Mandaloriano, al final tienes un grupo compuesto casi por mujeres. Solo tienes a Pedro Pascal, que además el actor es hispano, o sea que técnicamente también es inclusión. Y esa temporada fue gloriosa. Y luego tienes Los Anillos de Poder y es un desastre. Pero no es un desastre porque sea woke, es un desastre porque es que el guión, los actores, los efectos visuales están muy por debajo del nivel. Entonces, esta serie vuelve a las raíces del personaje, pero lo moderniza todo sin olvidarse de dónde viene. Se nota, según ves los capítulos, que hay un esfuerzo porque las viñetas, los personajes, los gestos evoquen de alguna forma los cómics clásicos de nada más y nada menos que Stan Lee y Steve Ditko. Los primeros. La matriz, de donde viene todo. Años 60, época de plata de los cómics. Ahora me estoy leyendo la historia de la editorial de Marvel y es la época de ahí todos juntos haciendo historietas como churros. Con mucha autenticidad, con mucha frescura. Y esta serie bebe de esa etapa, la etapa más pura del trepamuros. Pero es que, como digo, se moderniza no solo con el rollo woke, sino con el rollo de que todos los personajes tienen móvil, hay una presencia de las redes sociales en la serie, un ejemplo es Harry Osborn, que aquí lo ha convertido en influencer, y además, no es solo que beba de la raíz, de la versión más clásica, no es solo que también se modernice con lo woke y que ambas cosas coexistan, sino que además, cuando empieza la serie, parece el UCM y estéticamente también bebe del UCM. Entonces tiene esas tres fuentes visuales. Época 60, años 60, época clásica de Marvel Studios, estética moderna, tecnología, redes, móviles y UCM. Y es verdad que, a ver, el estilo de animación no es mi favorito. Hay momentos en los que todo se ve muy acartonado. Hay momentos y gestos que son raros, son raros. El personaje como que es de 3D, pero la estética intenta ser de 2D. Y los movimientos son lentos, toscos y poco expresivos. Lo que pasa es que cuando llega la acción, la animación cumple. Y luego los diseños, en su mayoría, están bastante bien. Fíjate que Spider-Man en esta serie lleva multitud de trajes y casi todos tienen un diseño aceptable. De hecho, cuando ya llega el traje clásico, y creo que no es ningún destripamiento ni ningún spoiler, como lo quieres decir. A mí me gusta decir destripar el argumento, como siempre se ha dicho en castellano. Bueno, pues cuando llega el traje clásico rojo y azul, es precioso, es claramente el traje de Tom Holland, pero con la estética de la serie, un cierto tufo, como digo, al diseño que podía tener los cómics de Ditko, como lo dibujaba él, y queda muy bien, y queda genial, y queda estupendo.
otro personaje que aparece en la serie. Y aquí ya voy a empezar a destriparla a lo bestia. Así que si no quieres saber nada, mírate la serie. Está en Disney Plus. Seguro que también sabes otras formas de verla. Yo no te lo recomiendo, pero la serie está muy bien. Ahora, si tú te quedas en el podcast, yo asumo que te la has visto y a ese el público al que va dirigido el vídeo. Si te da igual, pues no hace falta ni que hable. Bueno, pues cuando aparece Doctor Extraño, spoiler, destripando la trama, es la voz. En castellano es la misma, es Iván Muelas, el actor de voz. En original imagino que se habrán esforzado por imitar a Benedict Cumberbatch, que no forma parte de la serie. Pero la estética, el traje, y ya os digo que en principio esto es el UCM, aunque ahora iré a eso. Bueno, pues aunque supuestamente es el Doctor Strange, el Doctor Extraño del UCM, la estética es igual. El Doctor Strange, aquí a lo mejor me columpio, no sé si era John Romita Jr., creo que empezó a dibujarlo Steve Ditko en las primeras etapas, pero digamos que, de nuevo, es el aspecto, el traje que tuvo en los primeros cómics, Doctor Strange. Bueno, hubo un Doctor Strange que era como asiático, porque no estaba muy decidido si hacerlo caucásico o asiático, pero ese, el traje, es el de el Tony Stark clásico ya caucásico, y además tiene el bigotito. No tiene la barba que tiene Benedict Cumberbatch, sino ese bigotito que llevó en la primera década de la editorial. Pues esa clase de ejemplos me refiero. Octopus, que también sale en la serie, la estética es idéntica a la de los 60. El traje verde y amarillo, las gafitas, ahora ya una bata, no le llegamos a ver con los brazos, pero vamos, es el Octopus incluso de la serie de animación de los 60. Vamos, vieja escuela total. Y al final yo creo que gracias a eso, pese a que, como digo, la animación tiene ciertos fallos serios, logras apreciar la estética. Otra cosa buena que tiene el aspecto de las cosas es que aquí logran hacer de forma efectiva, a mi gusto, la sensación de que estás leyendo un cómic. Porque hay momentos en los que te ponen un viñeteado alrededor de las tomas, o incluso hacen como pasajes de una escena a otra como si fuese una viñeta. Y creo que lo logran muy bien. Hay un plano secuencia de Lonnie, el futuro lápida, moviéndose por la calle, que sí que se siente como eso, una viñeta, un panel en acción y en movimiento. Y a mí eso me convenció. Por ejemplo, tenemos un podcast en este canal también hablando del Hulk de Ang Lee, que Ang Lee en esa época, en el lejano 2003, trató de evocar la estética de un cómic a partir de superponer varias escenas en rollo viñetas y paneles. Y aquello no quedó muy bien, como te decimos en el podcast. Te lo recomiendo, por cierto, si estás curioso de saber qué pensamos de esa peli. Bueno, pues aquí yo creo que al dosificarlo, porque no lo hacen todo el rato, logran que la sensación sea más orgánica y más natural. Y la verdad es que yo lo agradecí. Me gustó y le di un puntito más. Un último detalle a comentar de la estética es la intro, que es de nuevo una representación de todo lo que llevo diciendo. Te meten el tema original de los 60, pero le meten un rap. Y aunque la animación es muy colorística, muy psicodélica, muy pasada de vueltas, más propio de series como hemos visto últimamente como Arcane o la propia franquicia de Spider-Verse, no digo que la animación sea igual, sino que los colores, esa explosión de color es muy propia de esas series. Bueno, pues cuando termina esa intro tan, ya os digo, colorística, tan chillona, llegas y te meten una portada o homenajes a portadas de los cómics, pues ya os digo, de varias épocas, de varias etapas, muy añejos, muy retro. Incluso te imitan la estética de los primerísimos cómics, que además yo tengo varios en mi casa de una colección de Forum, que recopilaba títulos clásicos con las caras de los personajes, que muchas veces aparecía Spider-Man haciendo cualquier cosa y de fondo estaban las caras de los personajes. Pues eso, esa iconología, la meten en esta serie. O sea que será muy moderna, será muy wow lo que tú quieras, pero esta serie tiene muy claro de dónde viene, qué público va a reconocer a los personajes, por eso abrazan el UCM, y no se olvida de posibles nuevas audiencias. En ese sentido, ¿yo qué queréis que os diga? Yo por mi bien. No quiero que los nuevos niños crezcan sin un Spider-Man, y a veces hay que hacer cambios para que se adapten. Yo fijaos que puedo ser muy pesado con que la fidelidad y los cómics y tal, pero es que yo creo que esta es la forma de hallar el equilibrio. Haces cambios, porque hay cambios a tutiplén, pero tampoco te olvidas de la fuente base. Entonces por ahí ya aplausos por todas partes.
Y esto en cuanto a la estética. En cuanto a la historia podría decirse que tú luego lo piensas y no es una historia que se aleje por completo de lo que siempre ha sido Spider-Man. Luchas callejeras, apariciones de otros héroes, tramas personales de Peter, escenas de acción trepidantes. Lo que pasa es que creo que de alguna forma esta serie es como decir, mirad, vamos a plasmar las ideas que hemos tenido siempre con el personaje, con Spider-Man, con Peter Parker, y lo vamos a hacer sin restricciones de Sony, porque Sony no ha podido meter mano en esta serie. O sea que aquí tenemos una oportunidad de ver, de vislumbrar cómo sería Spider-Man si estuviese por completo en manos del UCM, en manos de Marvel Studios, en manos de Kevin Feige y en manos de Disney. Y claro, ves muchas situaciones que te recuerdan a las pelis de Tom Holland. El instituto, los colegis, el tío de la silla, que aquí va a ser Harry Osborn, la amiga que está por ahí, la novieta a la que se quiere ligar, un villano que está, bueno, un mentor por ahí, que técnicamente es una influencia un poquito tóxica o deconstruye a Spider-Man más que ayudarle a crearse. O sea, hay ideas que estaban en las películas de John Watts. Pero sí que se toma la molestia de explorar cosas que no hemos visto hasta ahora con el de Tom Holland, como por ejemplo la existencia del tío Ben. El tío Ben existe. Es curioso, no me di cuenta hasta que vi una reseña de otro canal, eso tengo que admitirlo, que aquí curiosamente Ben ha muerto antes de que Peter tenga los poderes. No nos explican cómo se ha desarrollado la muerte, pero desde luego Ben murió antes de que Spider-Man consiguiese poderes. Pero hablando de conseguir los poderes, ahí ya tenemos un cambio gordo. ¿Por qué? En vez de presentarte la típica visita a Oscorp, donde se cuela, se le pringa la araña, que lo hemos visto en las películas de Sam Raimi, en las de Amazing Spider-Man, lo vimos en la serie del espectacular Spider-Man. Aquí no, aquí Parker va el primer día al Midtown, se abre un portal, aparece Doctor Strange y aparece un alienígena tipo simbionte y por ahí se cuela una araña y le muerde. Y así es como Spider-Man consigue los poderes en esta versión. Sé que estoy columpiando mucho con lo de Spider-Man, quiero coger el hábito de decir Spider-Man en los podcasts para que sea un poquito más internacional, pero bueno, esto espero que me lo disculpéis. Total, que el principio es súper fantasioso y súper ciencia ficción y ya te meten bastantes piezas de carne en el asador. Doctor Strange, el simbionte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que un acierto que también tiene la serie a nivel narrativo es que a lo largo de toda la trama de los capítulos vemos que Peter va teniendo diferentes trajes. Empieza con un traje casero, rollo al que vimos en Homecoming, pero luego cuando ya he dicho que estaba estripando la serie se asocia con Norman Osborn, vemos cómo va llevando diferentes trajes. Y creo que está muy bien en dos sentidos. Uno, le da dinamismo a los capítulos porque vas teniendo un puntito de novedad en cada uno de los episodios. ¿Qué traje llevará hoy? ¿Qué diseño tendrá? Es casi como evocar los videojuegos donde era muy común que tuvieses diversas skins, diversas apariencias del personaje. Pero es que también te crea una expectativa de decir, a ver, ¿cuándo lleva el traje clásico? Y cuando llega ese momento que se lo ayuda a diseñar Harry en esta versión, aunque el diseño original es de Peter, cosa que hasta donde vimos en el UCM oficial no fue así, parece que fue todo como de costumbre, idea de Tony Stark. Pues no, aquí Peter tiene unas ideas para el traje, va probando varios y ya cuando sucumbe, le derrota el escorpión, al final, con ayuda de Harry, crea un traje basado en los diseños de Peter. Una cosa muy buena, y cuando aparece es que el traje, aunque tú ya lo conoces, aunque estás harto de verlo en peluches, en camisetas y en otras versiones, dices, es precioso. No me extraña que siempre todos los dibujantes, y fíjate que ha tenido dibujantes Spider-Man, vuelvan siempre a la base. El rojo, azul, puede variar más, puede variar menos. En el videojuego es donde más se han atrevido a variar el traje, y digo el videojuego actual, ojo, que sé que también hay tutiplén de videojuegos. Pero al final siempre vuelven a ese sencillo, perfectista traje de malla roja, azul, redes, y es que me encanta. Pero ya os digo, bebiendo pues de esas tres fuentes visuales que mencioné al principio. Luego, en cuanto al tema de la trama, no voy a decir que empieza con una fuerza increíble de wow, pedazo de show. Por eso digo que X-Men 97 a mí me gustó un poquito más.
Empieza de normalita, pues Peter se quiere ligar a la típica chica de turno, que aquí le han puesto una novia que honestamente nunca he leído un cómic con esta novia. Fíjate que Peter tiene novias, Betty Brant, Liz Allen, Mary Jane Watson, Gwen Stacy, mogollón. Y aquí te meten a Pearl Pangan. No, ya os digo, yo cuando he empezado la serie dije, pues esta es Liz Allen, el aspecto se parece a Liz Allen, a la Liz Allen de Homecoming, pero resulta que no, creo que es un personaje inventado para la serie. Creo, si me estoy equivocando me corregís. Le meten que aquí su mejor amiga no es ni Harry Osborn, ni Ned, ni la gallina caponata. Aquí el mejor amigo de Peter Parker es Nico Minoru, un personaje del que hablaré más al cabo de un ratito. Y ya os digo, empieza pues él con un traje casero y se va enfrentando a villanos que aparecen ahí con tecnología. Le dan una beca. Eso fue un detalle muy bueno del primer capítulo, que cuando empieza a pasar todo, la vida personal, lo del Midtown, vemos cómo detiene el autobús, que eso lo comentaba Tony Stark en Civil War. Pues aquí vemos cómo ocurre, llega el momento en que llega al piso, se pone la misma música, la misma canción que escuchamos en Civil War, y resulta que en el salón no está Tony Stark, está Norman Osborn. Y a partir de ahí empieza una trama conductora de toda la temporada, que es que Norman le da una beca en bus que no es otra cosa que una forma que tiene el propio Osborn de dar con el justiciero que ha salvado a su hijo, Harry, cosa que pasa al principio. Está muy bien, juntan a Peter con un grupo de científicos brillantes. Aquí, de nuevo, el único personaje que reconocí fue a Amadeus Cho, que va a ser el futuro Mr. Negative, uno de los villanos modernos que se han vuelto más populares en los últimos años y que es muy posible que sea el malo de Brand New Day, por lo que dicen las voces. Aquí le vemos como un joven científico arrogante. Entonces tienes esas tres tramas. Tienes la vida personal de Peter, Peter en Oscorp y tienes Peter haciendo heroicidades. Bueno, pues en cuanto Peter hace unas heroicidades, hacen un giro que también me gustó mucho porque nunca habíamos estado en una situación así de tener a un Spider-Man tan novato, tan recién iniciado, y que Norman Osborn ya sepa quién es. Porque claro, al final la temporada es casi como un what if, tal cual, de esta serie de animación que también sacó Marvel Studios de ¿qué pasaría si el mentor de Peter fuese Norman Osborn? Pues lo que pasa es eso, lo que he descrito de pasada antes. Norman Osborn tiene unas ideas de cómo debe ser un justiciero, Peter tiene las suyas, pero como idolatra a Osborn, pues no se manifiesta, no dice lo que piensa, no se enfrenta a Osborn, bastante parecido a lo que pasaba en Homecoming. Y una obsesión que tiene Norman a lo largo de la serie, que es de donde viene lo de los trajes, es ir probando trajes, ir probando trajes. De hecho, hay un capítulo, creo que es el 3, en el que le pone 50.000 trajes que nada tienen que ver con su diseño. Dicen, no, es que las arañas dan miedo, no sé qué, no sé cuántos. Es una especie de guiño, creo yo, eso de que las arañas dan miedo, a lo que le dijo Martin Goodman, el editor jefe de Marvel, cuando Stan Lee le propuso la idea de un hombre araña. Es decir, las arañas es verdad que no gustan, y en su momento la idea, pues dijeron, esto es una estupidez. Y claro, ya sabemos, el resto es historia, es la historia de Spider-Man, el personaje más popular de Marvel. Pues yo creo que es un guiño eso, esa crítica que le hace Osborn a Peter de no tienes que ir vestido como una araña, tal y cual. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que empieza con los trajes, es verdad que luego Norman cede y le vuelve a dar diseños como de araña, pero según Peter se enfrenta a estos villanos, según avanza la historia, cada vez es más una marioneta de Osborn. Vemos a el general Ross, vemos a Osborn encontrándose con Ross. Y por supuesto, claro, no lo he mencionado, pero es que esto no es el UCM, es un universo alternativo del UCM. Porque sí, durante la temporada dicen, pues ha pasado esto con los Vengadores, Civil War, los acuerdos de Sokovia. Son cosas que se mencionan. Iron Man aparece en la serie. En la entrada al despacho de Norman hay un retrato de él con el Capitán América. O sea que esto es, en principio, el UCM. Pero, por ejemplo, el Doctor Extraño, como he dicho antes, tiene una estética diferente. Otro personaje que aparece, momentazo, Daredevil, cuando aparece, el traje no se corresponde con la época temporal, ese traje negro que nos lleva, que es el que va a llevar Charlie Cox en la temporada 2 de Born Again. O sea, aunque parece a principio que es el UCM, resulta que es eso, es una realidad alternativa. Pues, básicamente, mientras va avanzando la trama, vemos cosas de Civil War, pero desde la perspectiva de un Peter que nunca luchó con los Vengadores.
Y vemos a Ross y vemos que Norman Osborn le dice textualmente a Ross, no, ya tenemos un justiciero controlado, no sé qué, no sé cuántos. O sea que Norman prácticamente lo está entrenando. Prácticamente lo está usando como un soldado a sueldo. Y claro, luego descubrimos que Norman lo que está buscando es el Doctor Octopus, que en esta serie, más fidedigno a otras versiones, es un científico chiflado, desquiciado, manipulador y muy egocéntrico. Es decir, estos dos podrían hacer un concurso de egos y yo creo que tendrían público. Porque, sin duda alguna, son dos tipos de narcisista distinto. Norman es de los más peligrosos porque es de estos que te viene como muy modesto, muy humilde, pero en el fondo, al final, quiere lo mismo que Octopus, llevarse la gloria, llevarse el renombre y ser un tío que revolucione pues el mundo a costa de lo que sea. Muy interesantes los dos personajes. Pero el verdadero jugo de Norman es que está por ahí todo el rato, durante la temporada, comiéndole la oreja a Peter. Y el punto álgido de esto será, no sé si en el episodio 6 o 7, cuando se enfrente al escorpión y el escorpión le dé una soberana paliza a Peter. Norman le salva, es verdad que tampoco llega a hacer nada malvado como tal. Si va a ser este Norman Osborn el Duende Verde, tú que quizás lo escuchas en el futuro con una segunda o tercera temporada sabrás qué pasa, pero si este Norman va a ser el Duende Verde, a pesar de todos sus defectos, aún está lejos de convertirse en ese villano. Lo más que vemos en la temporada es el deslizador. Pero el caso está en que Norman tiene una forma de pensar muy definida, y de hecho el momento en que le suelta la frase de un gran poder conlleva un gran respeto es demoledora porque de verdad deja muy tocado a Peter. Claro, no tiene un Tony Stark en esta versión, no tiene un Dr. Connors. Dr. Connors sale convertido en mujer, o sea que la serie inequívocamente es progre, es woke, pero digamos que aunque vemos una Connors afable, no llega a ser su mentora. Y la tía May, pues bueno, a ver, la tía May, que nadie me malentienda, una madre, una tía, pues una mentora excelente, pero está esto de que muchas veces necesitas, cuando eres chico, un padre, y cuando eres chica, una madre, para terminar de entenderte. Pues eso, al final, la figura paterna que tiene Peter en esta versión es Norman, y claro, cuando se enfrenta en conjunto con el personaje de Lonnie al escorpión, ya más tarde, cuando ya tiene el traje clásico, y parece que el escorpión le ha hecho daño a su amigo, Peter agarra un cabreo de 3 pares de cojones y está a punto de cargarse al escorpión. Y todo por la enseñanza de Norman. Claro, cuando llegas al clímax y Norman literalmente está al equipo este de jóvenes científicos poniéndoles, sin que ellos lo sepan, a construir un portal, pues la ha liado pardísima. Y es lo que luego hace que Peter cambie el chip. Tanto que Lonnie evite que Peter asesine al escorpión a sangre fría, como el hecho de que Norman acaba metiendo la pata abriendo un portal a otra dimensión. Que, por cierto, ya por acabar con Spider-Man, aunque hay más cosas que comentar, aquí otro giro con respecto a la historia es que el portal que vimos al principio de la temporada, por el que entraban Strange y el monstruo este simbionte, resulta que era un portal del futuro, porque durante la pelea en la que participan Spider-Man, Strange, el simbionte, se activa la llamada del tiempo, van hacia atrás, y la araña que muerde a Peter, resulta que es una araña creada por Oscorp, como en otras las versiones, pero creada en el futuro, porque cuando Peter está convaleciente, Norman le saca sangre. Crea la araña, y esa araña se cuela por el portal que abre Strange, y es la araña que pica a Peter. Entonces aquí se han marcado un Terminator, se han marcado un bucle, una paradoja, en el sentido de que fue lo primero, la gallina o el huevo. Yo nunca he leído un cómic en el que jueguen con ese origen para la araña, me pareció flipante, me gustó muchísimo ese giro, ¿qué queréis que os diga? Le dio un toque de frescura a la historia de siempre. Por eso os digo que la serie está muy equilibrada entre lo mismo de siempre y la novedad. Que ya os digo, no es que sea original hacer una paradoja. Quiero decir que aplicar esa paradoja a Spider-Man yo nunca lo había visto y me gustó mucho. Pero total, que al final toda la historia de la temporada se hila en torno a Peter no tiene que ser la perra faldera de nadie. Y esto seguramente también sea un guiño a las críticas que se le hizo a la trilogía de John Watts, de un Peter tan dependiente de lo que hiciera Tony o de lo que no hiciera Tony o lo que hiciera Mysterio, Nick Furia o el que fuera. Aquí no, aquí Peter, el proceso que tiene el personaje es convertirse en el héroe que todos adoramos, tanto a nivel físico como mental como valores.
Hay un momento muy enternecedor, que es cuando pilla a una ladrona, que resulta que es una mujer que está pasando por apuros, escucha su historia y convence al pizzero para que no llame a la policía y que todo quede en un incidente un poco incómodo. Ese momento es muy bonito. Fue cuando ya me empezó a ganar interés la serie, creo que ocurre en el segundo o tercer capítulo, porque recuerdo perfectamente que llevaba el primer traje, el traje casero. Y luego hay otro momento que me cautivó mucho de Peter, que es cuando empieza a tener problemas con la amiga, con Nico Minoru, cuando empieza a decepcionar a Osborn, porque es cuando Osborn les peta lo de no, tal, tienes que ser más agresivo, tienes que hacer que te respeten, gran poder, gran respeto, etc. Peter se derrumba. Que creo que es un momento que debe tener todo héroe, y más especialmente Spider-Man, por todos los frentes que tiene abiertos. Y es un momento muy de Spider-Man 2. Perdóname que columpie tanto con lo de Spider-Man. Yo es que estoy muy acostumbrado a decir Spider-Man, pero insisto, quiero coger el hábito de decir Spider-Man en los podcasts. Pero el caso es que tiene un momento Peter de derrumbarse. Y tiene un diálogo con May que a mí me emocionó muchísimo. Yo no me da vergüenza confesar que lloré, porque a mí estas cosas me emocionan mucho. Sobre todo porque recuerdan que el truco, la gracia del personaje siempre ha sido que sea un ser humano. Puedes en la etapa de Superior Spider-Man hacerlo millonario. Puedes hacer las pelis que vaya al espacio y que sea el pupilo de Tony Stark. Al final, Peter tiene que ser una persona vulnerable y a pesar de esas vulnerabilidades sacar fuerzas para proteger a los suyos y para hacer lo mejor que pueda. Incluso la reflexión a la que llega al final con Doctor Strange, que aparece en esa escena el vigilante a lo lejos, está muy bien porque el propio Peter llega al solo a la conclusión de que la adversidad es lo que nos forja. Lo de tiempos duros crean hombres fuertes o mujeres fuertes, pues Peter en esta serie llega a esa conclusión. Y da lugar a un personaje muy maduro, que evoluciona mucho, que crece mucho, que se esfuerza mucho, que tiene el nivel justo de poder, pero también el nivel justo de a veces los personajes secundarios le tienen que ayudar para vencer, que está muy bien balanceado, no se hace torpe en ningún momento. Aquí suelta chistes en momentos muy acertados. Creo que es uno de los Spider-Man que mejor maneja el humor en los últimos años, porque de Tom Holland parecía que en Civil War iba a soltar mucho chiste y luego ha soltado muy poco chiste. El de Amazing Spider-Man, que yo lo recordaba muy chistoso, realmente hace poquito al verme la película para hablar del podcast, otro podcast que te recomiendo muchísimo así según termines este, por si quieres seguir viendo más contenido del canal, el humor no estaba tan bien llevado como recordaba. Suelta las bromas en momentos muy desacertados y nos hacen gracia. Y el de Spider-Verse, como hay tanto Spider-Man en esa historia, tampoco hay tanto tiempo para verle soltar chistes, pero aquí no, aquí. Cuando Peter está más compungido o apocado, se corta un poquito, porque es el Peter novato que hemos visto en Homecoming hasta cierto punto. Pero cuando ya está más confiado y está como tomándole delante a los villanos, suelta chistes y son chistes bastante buenos. No voy a decir que son mega brillantes, pero me gustó mucho cómo metieron el humor con Spider-Man. Aquí lo han llevado muy bien y ojalá que se vuelva más cómico el de Tom Holland en las futuras películas. Que al final es una faceta del personaje que yo creo que casi no han adaptado bien. En Espectacular Spider-Man lo adaptaron bien. Pero fuera de eso, es un aspecto que siento que no han terminado de saber meterlo del todo. Hasta aquí me parece que lo han adaptado muy bien. Y poco más que decir. Un último detalle que siempre comento en mis podcasts, que yo soy de España, yo soy muy fan del doblaje. Y en esta serie le pone la voz a Spider-Man Mario García, que este chico es el que le ha puesto la voz en las películas del UCM, en los videojuegos últimos, y también, si le queréis ubicar, le puso la voz a Carl Grimes en The Walking Dead en las primeras 3 temporadas, hasta que ya le cambiaron. Y es un detalle, como siempre digo, que las voces se repitan. Luego hablaré un poquito más de doblaje, porque hay más actores que regresan para esta serie. Bueno, tocado el tema de Spider-Man, hay que ir avanzando con los personajes secundarios. Yo creo que un personaje del que se habla muchísimo, del que al hablar se habla mucho de la temporada, es Lonnie Lincoln, si no recuerdo mal, más conocido como Lápida, o como yo lo conocía, Tombstone. Ahora cuento una curiosidad respecto a eso. Este chico empieza y te lo presenta como un quarterback súper exitoso, el típico exitoso de las pelis de Hollywood, salvo por el hecho de que es afro, y no lo digo porque los afros no puedan triunfar. Lo que quiero decir es que Hollywood hasta ahora no ha representado demasiado a un ganador afro en los institutos. Es una cosa que han ido cambiando en los últimos años.
Entonces te lo presentan como que es un tío exitoso con el deporte, con las notas, ¿cómo se dice en España? Es gracioso. Le baja la novia. Bueno, es el novio actual de Pearl, pero aún así se gana a Peter. O sea, es un tipazo. Es un tío súper honorable, es un tío que lo da todo por su familia. Y bueno, pues cuando empieza, pues simplemente se gana a Peter y bueno, pues ahí tienes a un personaje, un colega de Peter. Pero ¿qué pasa? Que el hermano, él, vive en Harlem, un barrio sumido en la delincuencia. Y el hermano, que es el típico nini, el típico envidioso del hermano mayor ejemplar, pues yo qué sé, lo que hacen los hermanos pequeños díscolos, los hijos pródigos, meterse en líos. Se mete a una banda y cuando el Lonnie este se entera, se cambia por él. Y entonces sufre una trama de estar entre la espada y la pared, supliendo al hermano, estando muy arrinconado. Y está muy bien porque es muy desgarradora, es muy humana. Hay que pensar que Lonnie durante casi toda la temporada no tiene poderes. Y yo creo que este es un ejemplo del wokismo bien metido porque te mete, primero, un personaje secundario que le da reparto a los escenarios y le da una motivación al héroe, a Peter, porque al fin y al cabo Lonnie se convierte en su amigo. Hace una crítica al racismo porque cuando empieza, Lonnie está caminando por la calle y hay una patrulla que se para y le está escrutando más tiempo de lo normal. Lo que me recuerda un poco al Príncipe de Bel-Air, el capítulo en el que padraban a Will y a Carlton y solo porque eran de color. Y claro, ves que las bandas estas que hay en los barrios estos de afroamericanos muchas veces surgen por la precariedad que hay en esas zonas. Pues bueno, Lonnie básicamente se mete ahí a la fuerza solo por liberar a su hermano del rollo de ser un criminal y lo que pasa es que se enfrentan a la banda del Escorpión, de Mark Cargan. Es una trama que se va desarrollando a fuego lento. Y claro, al final este chico, pues como está involucrado con la banda y tiene que hacer caso al jefe, al don este, pues deja el equipo de fútbol que le encanta, rompe con Pearl, sus notas se desploman, empieza a mentir a su familia y empieza un proceso de caída en el que cada vez está más alineado con la banda. El punto álgido llega cuando se enfrentan la banda a la que está metido con la banda del Escorpión, antes de que éste tenga poderes, y Lonnie salva la vida a Don y ya se crea una hermandad, se integra al grupo y el tipo se siente muy cómodo. Cuando el Escorpión ya consigue poderes y Don huye, este acaba asumiendo el liderazgo y da la casualidad que es que el Don, que es el líder de la banda a la que se apunta Lonnie, no tiene mejor idea que ir a buscar la tecnología que el Doctor Octopus le ha ido dando a los villanos que hemos visto a lo largo de la temporada, incluido Mark Cargan. Entonces, Donovan huye en cuanto la situación se tuerce porque son atacados por el Escorpión y Lonnie se mete en un camión en el que se libera un gas y resulta que de pronto, que yo me quedé loco y ahora voy a la anécdota que tenía que contar, pues el tipo se vuelve impenetrable, a lo Luke Cage, a lo Power Man, pero siendo otro personaje. Resulta que yo grabé un podcast anterior a este, pero no me convenció porque lo tuve que hacer por partes, cometí muchos errores y este ya lo estoy subiendo a raíz de documentarme un poquito mejor, investigar más y resulta que este chico, Lonnie Lincoln, es Lápida o, como he dicho antes, como yo conocí, Tombstone. Este villano salía en la serie de Espectacular Spider-Man y va a ser otro villano del personaje, del trepamuros. Entonces, esta es la historia de cómo un chico bueno se va a convertir en un villano. No llegan a ese punto, lo más que vemos al final de la temporada es cómo él se une a la banda y ahí queda la cosa. Ya veremos. Me parece que es un personaje con mucho corazón y aunque no le vemos convertido en villano, le entendemos perfectamente, no podemos juzgar las decisiones que toma, entendemos claramente por qué se distancia de Pearl, por qué se distancia del instituto. Luego, aunque es muy emotivo, cómo lucha junto con Spider-Man para derrotar al Escorpión, porque le derrotan juntos, te causa una gran inquietud. De hecho, lo último que vemos de la temporada es cómo empieza a perder su coloración de piel y empieza a palidecer, tal y como es el personaje en el cómic. Veremos a ver qué hacen con él. A mí me ha gustado mucho. Creo que es un personaje puro Marvel por, de nuevo, tener esa fragilidad y esa exposición a las dificultades, pues como el propio Peter cuando lo he descrito antes. Y eso respecto a Lonnie, que ha sido un personaje muy popular, yo comparto mi opinión. Ya te digo, tiene muchos huevos y es un gran personaje y, oye, así estaría muy bien que fuesen los secundarios que hemos ido viendo en las películas de Spider-Man.
Personaje complejo, personaje imperfecto, que si se hace malo será más por las circunstancias. Un poco como vimos con el Hombre de Arena en Spider-Man 3 de Sam Raimi. Bueno, otros dos personajes bastante importantes en la serie, aparte de Norman, aparte de Lonnie, son los amigos de Peter, aparte del propio Lonnie, que son Nico y Harry. Vale, Nico Minoru, no voy a mentir que cuando empieza, para que veáis que también no es que sea una liada ni nada por el estilo. Hay cosas del wokismo que no me gustan. Y una cosa que tiene el wokismo es la crítica al capitalismo y a los ricos, metiéndolo todo en un saco y simplificándolo mucho. Bueno, en general es una cosa que tengo en contra de las ideas de izquierdas, pero no me voy a meter más ahí porque ya es hablar de política y es un follón. Pero digamos que a mí estos personajes que se quejan de que son pobres, de que los ricos, de que no sé qué, no sé cuántos, a mí eso no me embola. Y cuando empieza la Nico Minoru esta, es el rollo ese total, rollo comunista, rollo anarquista. O sea, no quiero decir que eso esté mal, quiero decir que la ponen en ese rollo de anticapitalismo más bien. Casi mejor digo, es un personaje rollo anticapitalista, muy woke en sus ideas. No porque sea asiática, sino ella es de mentalidad woke, se le ve. Luego incluso te dejan caer que es bisexual porque le gusta a Pearl. O sea que es, tanto por ideas como por definición, woke. Pero lo que yo no tragaba era esa mentalidad de no, los ricos, no sé qué, no sé cuántos. No puedes trabajar para Norman Osborn y no puedes estar tan forrado sin haber hecho nada malo. Y yo dije, buf, qué pereza. Esto es una cosa personal mía, habrá gente a la que eso no le importe, incluso esté de acuerdo. Me parece muy respetable. Pero yo no estoy de acuerdo. Y se me hizo pesadita, no voy a mentiros. ¿Qué pasa? Que la serie explota eso. Nico ha estado en casas de acogida, es huérfana, ha estado aquí para allá. Y claro, tiene un desarraigo muy fuerte y Peter es el único amigo que ha tenido mucho tiempo. O sea que es la típica amiga pringada que ha tenido Peter en muchas versiones del cómic. O sea que por ahí bien. Aunque nunca hayan tenido mucho contacto de las historias originales. ¿Y qué pasa? Que en un momento dado Harry se hace amigo de Peter porque Harry también descubre que Peter es Spider-Man por accidente, por puro accidente, porque está reunido con Norman. Llega Spider-Man y se quita la máscara sin saber que está ahí Harry. Entonces Harry descubre que es Spider-Man, empiezan a hacerse muy amigos y claro, Peter le une al grupo, les junta a los dos. Y claro, Harry en esta serie es un niño rico, es un influencer y la Nico al principio no le soporta. ¿Qué pasa? Que Harry será rico, lo que tú quieras, pero como toda persona de verdad, porque por supuesto que hay ricos, nacidos ricos, que son niñatos y no hay quien los trague. Pero también hay niños ricos y también hay ricos que son gente normal, que todo lo que quiere es tener una vida normal y no por ser rico eres malo o estás podrido de pasta. Y la serie realmente se recrea en el hecho de que Harry, pues sí, será rico, pero es una persona bastante buena, bastante sincera, bastante franca. Se esfuerza muchísimo por llevarse bien con Nico, dado que él también es amigo de Peter. Y claro, Nico se abre, ellos se abren y al final se hacen amigos. Hay un capítulo dedicado a ellos, los que hacen una carrera ilegal a lo Fast and Furious, pero porque se juntan con una pandillera, con una macarra, y se hacen amigos. Incluso te dan a entender que hay una especie de química extraña entre los dos. Y claro, con Nico está muy bien porque Harry se le escapa a su vez que Peter es Spider-Man y Nico se pilla un cabreo de 3 pares de narices. Pero ¿qué pasa? Que Nico Minoru en los cómics es un miembro del grupo de los Runaways. Y ella te muestra un colgante que lleva, con el que de hecho se salva la vida varias veces. En la carrera ilegal, cuando va a estrellarse contra un coche y Peter lo para, pero antes de eso el colgante como que hace que Peter llegue a tiempo. O sea, tiene un colgante mágico, con el que habla con su madre difunta. O sea, esta tipa también guarda secretos. Y es curioso porque está claro que van a desarrollarla muchísimo en futuros capítulos si es que hay una segunda temporada. Y creo que el personaje puede dar mucho de sí. Está muy bien porque lo han hecho con personalidad, con ideología, y digo ideología en el sentido de que tiene ideales. Es una persona creíble, es buena estudianta, se mete mucho con Peter, evoluciona también a lo largo de la serie, no se hace tan prejuiciosa hacia la gente rica y se hace amiga de Harry, genuinamente. Y en ese sentido cumple muy, pero que muy bien respecto al sentido de un personaje secundario, un amigo de apoyo de Peter. De Harry acabo más rápido, aquí es afroamericano como Norman. Le han puesto un rollo muy moderno a lo Jaden Smith un poquito, ahí con las rastitas, con la coletita. Y como dije al principio lo han hecho influencer. Y me parece que es un giro de tuerca muy apropiado para Harry Osborn
si lo queremos en estos tiempos actuales. Claro, tiene todo el sentido del mundo. El Harry Osborn de James Franco, pues estaba ahí yendo de centro en centro y con disputas con su padre. Este Harry no tiene tantos problemas con Norman. De hecho, no exploran el tema de que estén enfrentados o que estén distanciados. Digamos que Norman simplemente es estricto y Harry pues no está tan interesado en seguir sus pasos tal cual y tiene mucho tiempo libre. Pero tiene todo el sentido del mundo que aquí Harry sea un Instagramer, porque si es un Instagramer te lo dejan caer clarísimamente. La gente le para, la gente le pide autógrafos, la gente la acosa. Entonces, en ese sentido, bien. Al final de la temporada, como está así muerto del aburrimiento, porque es verdad que un defecto que tiene este chico es que no hace nada con su tiempo, Nico Minoru, ni más ni menos, le da una idea de que junte a los científicos que reclutó su padre, porque al final el grupo ese de juveniles se va a la porra cuando Norman deja escapar al alien por el portal, y Harry tiene la iniciativa de intentar juntar ese grupo de científicos. Que por cierto esto luego conecta con Daredevil, aunque de Daredevil quiero hablar más tarde, aunque no tardaré mucho en hacerlo. Resumen de Harry Osborn, me parece que está muy bien como lo han modernizado. Es el mejor personaje de la serie. Me parece que Lonin es más interesante, me parece que Nico es un pelín más interesante, pero creo que Harry está muy bien metido. Y un detalle que hay que agradecerle a esta serie es el hecho de que los Osborn existen en este universo claramente. No como en el UCM, que nunca he estado a favor de esa decisión. Hablando de los secundarios, es curioso porque en esta serie, por ejemplo, hay ausencias, como Jameson, como el Capitán Stacy, pero como todo está tan bien hilado y tan bien metido, es que no les echas de menos en ningún momento. Y por eso siempre he pensado que no pasaba nada porque el actor de Jameson cambiase. Al final, el universo de Spider-Man es muy rico y puedes meter mogollón de personajes, mogollón de actores, y la historia, si es buena, no se resiente. No echas en falta al Jameson ni de J.K. Simmons ni de cualquier otro. No te hace falta para nada. Se sostiene por sí sola. Por acabar, personajes que están por ahí, la tía May. La tía May, fijaos que en el podcast de The Amazing Spider-Man yo critiqué la versión de Sally Field porque hacía muy poquito en la historia. Gonzalo, que es el otro colaborador de los podcasts, me dijo, no, es que tú tienes idealizada a la tía May de Rosemary Harris, es que no sé qué, es que es muy injusto, y yo dije, no, yo creo que la tía May de Marisa Tomei lo ha hecho muy, pero que muy bien en las películas de John Watts. Es un apoyo moral muy fuerte para Peter. Y aquí está muy bien, porque aunque no tiene mogollón de participación, y sigue siendo la May jovenzuela que hemos visto en las películas de John Watts, el momento que mencioné antes en el que Peter se quiebra, May es lo que tiene que ser. Es una madre, se ha convertido en su madre, y se está desviviendo por sacar adelante a este muchacho. Y es un momento muy dramático, muy bonito. Hay quienes dicen que no, que hiciera un poco con ella. Yo creo que hace lo que tiene que hacer. A ver, el hecho de que deje de ser una anciana le quita mucha de la fragilidad que el personaje siempre tuvo en muchas historias. Pero creo que dentro de esa limitancia, de ese handicap, esta May cumple muy bien su papel. A mí lo que me dejó todo loco es que al final resulta que en esta versión Richard Parker está vivo, está en la cárcel, y lo descubrimos porque al final del capítulo del último capítulo, al final del último capítulo de la temporada, me iba a visitarlo y descubrimos que Richard Parker vive en esta realidad y que está preso. A ver qué hacen con esa trama. Inventada total, sorpresas a tutiplén, pero ya veremos qué tal lo llevan. Otro personaje simpático en la serie, Octopus. Octopus no le vemos con los brazos, como dije, pero es el que provee de tecnología a los villanos que van apareciendo recurrentes en la serie, desde el Escorpión hasta el que será el Reino, que también aparece, y otra serie de criminales que o no los reconozco, o aún están muy lejos de lo que van a ser, o están inventados. Y Octopus está muy bien porque, como he dicho, es ese científico egocéntrico y narcisista. Es un poco rollo Calamardo, desprecia a todo el mundo menos a sí mismo. Hay un momento muy gracioso, que le llama como un asistente que tiene, que creo que es el camaleón. Y dice, estoy súper ocupado, ¿por qué me molestas? Y está jugando a un juego tipo Roblox o tipo Fortnite. No sé qué es, no piloto tanto los juegos de hoy en día de los chavales. Pero estoy con un puto videojuego. Le han dado ese puntito a Octopus desagradable de friki
y no me malentiendas porque el primer friki aquí soy yo. Quiero decir, el típico friki, pero como siempre se ha entendido de forma negativa, metido en un cuarto, antipático, asocial, lo único que le importa es estar con la pantallita, y creo que ese detalle está bueno, el rollo de, mira, vamos a darle un punto más de odio a base de algo muy actual y muy moderno, los videojuegos de rollo niño rata. Porque sí, técnicamente Octopus en esta serie es un niño rata. Cuando llega la policía, porque Norman ya la ha localizado, está muy bien como él solo a base de unos brazos que tiene metidos en su laboratorio va neutralizando a los agentes. Tiene que llegar el mismísimo Iron Man a arrestarlo. El diálogo con Norman también me gustó, muy tenso. Se nota que son dos caras de la misma moneda enfrentados. Uno es más torpe a la hora de ocultar sus intenciones. Norman es mucho más manipulador, más jugador del Juego de Tronos. Y está muy bien, pero a la hora de la verdad son dos científicos muy despiadados y con muy poquitos escrúpulos. Aunque bueno, Octopus es bastante más malvado en este punto de la historia que Norman, porque él al final, más allá de quitarle la sangre a Peter cuando está herido, no termina de hacer nada malvado como tal. Octopus muy bien, tengo ganas de verlo. Ese plano final de él dibujando los brazos me fascinó y de verdad deseando verlo combatir contra este Spider-Man. Más personajes, ya puedo ir acabando porque tampoco queda tanto por lo que hablar. El Escorpión es muy buen villano, porque tampoco es que sea como mega complicado, mega profundo, pero creo que tiene algo que muchos villanos pierden en las películas y series de la actualidad. Y es que es imponente, es que es peligroso, es que cuando se enfrenta a Spider-Man y le pilla, le atraviesa parte del torso con su cola, es una amenaza, es peligroso y al héroe le cuesta mucho vencerlo. Como digo, al final tiene que ayudarle un poquito Lápida, o sea, Lonnie ya convertido en Lápida. También luego tiene que írsele un poquito la flapa. Pero está muy bien porque sin complicarse demasiado la vida, hace lo que tendría que hacer todo villano. Yo siempre he pensado que por esto hay que dejar vivos a los villanos. Aquí por suerte no matan a ninguno. Porque te permite meter escenas en mitad de la historia, de la peli y de la serie, con un villano de los cómics, que no te tienes que inventar, y que supone pues acción extra, momento dramático, momento de quiebre para el personaje protagonista. El diseño no está nada mal. Siempre me gusta que sea lo más superheroico posible, pero bueno, aquí le han puesto como una pieza en el pecho que acaba fusionándose con su carne. La cola, tiene unos brazales y luego una máscara. Aunque si la máscara tampoco me desagrada, esos tatuajes y cicatrices que tiene Mark Cargan. Lo dicho, sin ser un Norman Osborn, sin ser un Octopus de Spider-Man 2, que por cierto, en esta serie le hacen un guiño a ese Octopus, cuando están hablando de las fuentes de energía que puede estar usando Octavius, hablan de no, sale un sol y dice Norman, no creo que use el poder del sol de esa forma para hacer su tecnología. Bueno. Cargan bien, cumple, pero cumple con un notable alto, incluso casi sobre, por la paliza que le llega a meter a Spider-Man. De hecho, no solo que le atraviese con la cola, sino que le golpea, y tiene que llegar Norman desde la distancia tiene que enviarle más bien el deslizador para sacarle de ahí y salvarle la vida. Y de hecho, bueno, pues Spider-Man va a pasar gran parte de la temporada aterrorizado por lo que el Escorpión pudo hacerle a él y a sus seres queridos. Y su punto culmen será cuando sea derrotado y cuando Spider-Man esté a punto de matarlo, Lonnie, más conocido como Lápida, le detenga. Pero bueno, esto ya lo comenté antes. Momentazos finales ya para ir terminando. El cameo que más me emocionó de toda la temporada, el de Daredevil. Hay un capítulo, creo que es el 6 o el 5, que hay una brecha de seguridad en Oscorp. Norman manda a Peter a investigar y resulta que es Daredevil. Aparece el tema de Netflix, tan sencillo pero tan excelente y tan sugerente. Esa percusión infinita, el tito, 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 tito. Y Spider-Man y Daredevil pelean. Daredevil no se emplea, de hecho Daredevil le acaba derrotando. Daredevil va muy tranquilito. No tal, Norman te está manipulando, oculta algo. Puro cómic Marvel. Estás viendo una serie de Spider-Man y en un capítulo de pronto aparece por ahí Daredevil. O Iron Man. El que tú quieras. Es un universo compartido. Es un universo en el que bajas por la calle y te encuentras con la Viuda Negra. Tuerces otra vez y te encuentras con el Castigador. Giras por la calle, vas por la alcantarilla y te encuentras con el Chacal. Todo lleno de personajes que luego tienen sus propias historias. A mí eso me encanta. Encima,
en castellano, bueno, y en original, porque he hablado mucho de las voces, de los personajes, pero en original el único actor del UCM que vuelve es Charlie Cox, que le pone la voz en original a Daredevil, pero si en castellano le pone la voz Manuel Jimeno, que dentro de que no es mi actor de voz favorito, creo que lo hace muy bien y creo que ya se ha hecho mucho con el personaje. A mí esa clase de detalles me molan, el hecho de que hasta para series más chiquititas o de animación vuelva el mismo actor de voz y más o menos se crea una identidad en torno a la voz, que es un poco lo que pasó con Claudio Serrano con Batman aquí en España, que casi siempre hemos asociado a Claudio Serrano a Batman. Aunque ahora, curiosamente, Manuel Jimeno es el último que le ha puesto la voz a Batman, pero como es el actor habitual de Robert Pattinson y Robert Pattinson es Batman, pues ahora Manuel Jimeno también ha sido Batman, además de Daredevil. En fin, referencias al doblaje castellano aparte, que tampoco quiero saturar al que sea latinoamericano o al que no le guste el doblaje. Pelean, está muy bien, me emociona mucho, y descubrimos que una de las científicas que está en la plantilla de Norman Osborn es una superheroína infiltrada por Daredevil. Total franqueza, yo no sé quién es, si alguien lo sabe en comentarios o ha salido algún cómic de este personaje que me lo diga, yo encantado de investigar. Y bueno, pues Daredevil va a espiar a Harry Osborn igual que ha espiado a Norman. La única pega, ahora que lo pienso, que puede tener la aparición de Daredevil es que luego tampoco termina de saberse por qué investiga a Norman y qué es lo que pretende buscar, porque si al menos Daredevil hubiese participado en la pelea final contra el alien, vale, ok, pero como no te explican el por qué es Daredevil quien está investigando, pues ahí queda un poquito la cosa. Pero bueno, lo usarán más en la segunda temporada, digo yo. Me quedo con la pelea, fue emocionante y fue, ya os digo, muy escuela clásica, muy puro Marvel. Y ya por acabar, un último elogio es que el final de temporada te muestra un desenlace de todos y cada uno de los personajes que hemos visto a lo largo de la temporada. No hay ninguno que quede ahí en el aire, en incógnita. Mira, no hace mucho me vi una serie de Netflix llamada Mesías, que esa serie tiene muchos problemas, muchos personajes sencillamente desaparecen, nunca más vuelves a saber qué fue de ellos. Pero en esta serie no, en esta serie atan todos los cabos, dejándote la puerta abierta. Sabes qué pasa con Lonnie, sabes qué pasa con Nico, sabes qué pasa con Harry, sabes qué pasa con Peter, sabes qué pasa con Norman, que el muy cabrón encuentra el simbionte. Doctor Strange y Peter tienen una conversación final muy emotiva y funciona. Y la serie me había dejado con muchísimas ganas de más. Yo estoy súper contento. Y fijaos, me equivoqué. Ya haciéndolo cíclico, terminando. Sí que hay espacio para una versión más de Spider-Man. Está claro que al final, como siempre pienso, lo importante es que la historia merezca la pena. Que sea profunda, dentro de que tiene que entretener, eso es lo primero. Pero que haya un pequeño mensaje, una pequeña moraleja. Que es que al final, tú, como persona, como individuo, tienes que definir tú. No puedes dejar que alguien te diga qué hacer o qué no hacer. Que es lo que aprende Peter a raíz de ser tutelado por Norman. Que era un poquito la trama de Homecoming, pero aquí creo, fijaos, que está mejor ejecutada. Porque ves un choque ideológico entre Peter y su mentor y ves consecuencias de las ideas de ambos puestas sobre la mesa. Merece la pena. ¿Es un sobresaliente? Yo creo que no. Empieza un poco normalita. Como digo, tampoco es que tenga la animación más pulida del mundo y es una serie de animación. Es muy importante. Pero creo que sí que es notable. Así que le voy a poner un merecido. Vela varias veces. Es como un 8. Un 8, ¿vale? Bueno, 7,5, 8. Si te gusta Spider-Man, esta serie te va a gustar, de verdad. No te eches para atrás solo porque sea progre o woke. Eso es un aderezo de la serie, bien metido, como he dicho antes. No juega en su contra. Y la animación no te saca de la historia en ningún momento, de verdad. No llega un momento en el que dices la animación falla. Me ha gustado mucho y creo que ya tengo poco más que decir, pero queda espacio para algo más. Tu opinión, querido oyente. Aquí sí, se llega hasta el final. Muchísimas gracias, como suele decir mi compañero Gon. Espero que te lo hayas pasado bien y por favor dime qué te ha parecido a ti esta serie de Spider-Man. Esta serie de Friendly Neighbor Spider-Man. En fin, querido viajero, te invito a que te suscribas al canal, que te pases por otros vídeos. Incluso hay un Patreon con el que te puedes convertir en mecenas y será acreditado al final de los vídeos. Y poquito más que decirte, nada más que ha sido un placer conversar contigo. He sido Sergos de Remas y nos vemos pronto.